Agregamos esa frase, ese triple wood en la etiqueta que antes no lo teníamos. Tiene una utilidad porque es mucho más cómodo sostener la botella en forma triangular. Nuestro triángulo representa los 3 ingredientes que necesitas básicamente para hacer whisky. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de whisky Grants específicamente, pero acá en Venezuela tenemos un portafolio más amplio. Contamos con Glenfiddich, que es un single malt, y también con Jimi Hendrix. En nuestro país en particular ese es nuestro portafolio. Realmente el portafolio de Grants es mucho más amplio. También podemos incluir The Balvenie, que es otro de nuestros single malt. Y ya hacia otros países pues tenemos Monkey Shoulder, entre otras bebidas destiladas. Realmente para Grants ha sido un icono, 100%, ¿no? De hecho, desde el año 1957 utilizamos esta forma de botella. Ha sido literalmente lo que identifica a la marca. Queríamos algo diferente, tal cual como los Grants, pero además de eso tiene una utilidad y tiene un propósito. ¿Sí? Tiene una utilidad porque es mucho más cómodo sostener la botella en forma triangular, que es una forma que sea distinta a esta, y además de eso nuestro triángulo representa los 3 ingredientes que necesitas básicamente para hacer whisky. Sería agua, levadura y cebada. ¿Sí? ¿Qué otras cosas hacen diferente a Grants de otros whisky blend? Una de ellas, por ejemplo, y desde el año 2018 tenemos esta nueva imagen, tanto para nuestra botella de Grants 12 años como para nuestra botella de Grants Triple Wood. Agregamos esa frase, ese Triple Wood en la etiqueta que antes no lo teníamos. Y es precisamente porque habla de ese proceso de añejamiento que estamos haciendo en Escocia, y resaltamos esto porque somos el único whisky blended que está haciendo añejamiento en 3 maderas. ¿Sí? La ley en Escocia te exige que se utilice una sola. O sea, dentro de la categoría somos los únicos que estamos haciendo eso. Y si te preguntas cuáles son esas 3 maderas, si en sus países tienen esta presentación del canister que viene con esta botella, justamente en el costado está la información de cuáles son esas maderas. Vamos a mantener roble blanco americano, que antes tuvo bourbon. Vamos a tener aquella que antes tuvo bourbon y luego tuvo single malt. Entonces vamos a tener unas notas ahumadas bien, pero bien interesantes. Y luego vamos a tener roble blanco americano, pero virgen. Entonces allí lo que vamos a tener son notas un poco más especiadas, cercanas a las especias dulces incluso. Entonces fíjate que genera 3 perfiles de sabores completamente diferentes. No hay manera de que otro whisky blended escocés sepa cómo sabe Grants. Y adicionalmente a esto, tanto en Grants Triple Wood como en Grants 12 años, estamos utilizando un destilado de grano que es propio de la empresa también. ¿Sí? Desde 1963 desarrollamos una destilería en un poblado llamado Girvan, y allí desarrollamos un sistema dentro de la destilación de columnas. No solo lo desarrollamos, sino lo patentamos, que esto también es bien interesante. Un sistema de destilación al vacío. Entonces lo que hacemos es bajar la temperatura dentro de la columna y también bajar un poco la presión. Entonces lo que vamos a encontrar allí son líquidos brutales, son perfiles de sabores completamente distintos a los que pudieses encontrar o en un pot still o en una columna como tal. ¿Sí? Entonces ese ha sido como ese líquido que nos ha hecho característicos, que nos ha hecho diferentes. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte, seguirnos y por supuesto compartirlo con quien le pueda interesar o quien quizás no conozca la etiqueta nueva de Grants, esta nueva versión de Triple Wood 12 años, para que se atreva a conocerla y a probarla y nos cuentas qué te parece. ¿Qué te exige la ley escocesa? Mínimo tiene que pasar 3 años de añejamiento. En nuestro caso, fíjate tú que Grants 12 años también es Triple Wood. Entonces vamos a hacer añejamiento en 3 maderas. Esas maderas van a ser, si tomamos como referencia lo que habíamos visto acá, sería la que antes tuvo bourbon para esas notas avainilladas, la que luego del bourbon tuvo single malt para esas notas tostadas o ahumadas. Y luego en Grants Triple Wood utilizábamos madera de roble blanco americano virgen, ¿sí? Pero para Grants 12 años cambiamos, sustituimos esa madera y la vamos a cambiar por roble europeo. Ese roble europeo antes tuvo jerez oloroso. Entonces, en nuestro caso, nuestros líquidos más jóvenes tienen 12 años, pero también seguimos siendo Triple Wood. ¿Qué significa esto? Que nuestros líquidos pasan como mínimo 12 años en cada una de las maderas que están allí.
otra vez eso vuelve a hacer la diferencia, porque volvemos a cambiar los perfiles de sabor. O sea, eso genera un ahumado particular, eso genera... Exacto. Cada madera tiene una particularidad. ¿Cómo sería la distribución de los tiempos de los whisky que vamos a colocar en cada barrica? Ok, siempre vamos a colocar el whisky de grano, se va a colocar dentro de aquella madera que tuvo bourbon. Ok. Y luego el resto de los single malt, porque son varios, ¿sí? El resto de los single malt los vamos a distribuir alrededor de las otras barricas que están allí, ¿sí? Se puede unir el single malt o los single malt con el whisky de grano y el resto se distribuye en los siguientes. No vamos a saber nunca esa receta al 100% claro. porque evidentemente es algo que corresponde a la marca, ¿sí? Una vez que pasa ese periodo de tiempo, que como mencionamos anteriormente sería de mínimo 12 años, entonces se vacía, se mezcla y allí es cuando se embotella. Mira, el Perfect Serve para nosotros puede ser, en el caso particular de Grants 12 años, en las rocas. Es una excelente manera de disfrutarlo porque realmente es un whisky tan complejo que no necesariamente agregarle tantísimos ingredientes sea estrictamente necesario. Pero al final va a depender un poco también de cuál sea tu gusto. Puede ser en las rocas con una piel de naranja o con una media luna de naranja, porque resaltamos las notas frutales que vamos a encontrar allí, ¿sí? Como mencionábamos anteriormente, ese destilado de Girvan tiene las particularidades de que es bastante frutal, ¿sí? Entonces nuestro segundo Perfect Serve serían Grants 12 años, una cucharadita muy pequeñita de miel, mezclamos, servimos en highball, hielo, soda y volvemos a colocar media luna naranja, ¿ok? Resaltamos todas las propiedades del whisky, no perdemos el whisky y tenemos un cóctel bastante refrescante, ¿ok? De hecho, ha sido bien interesante la interacción con las personas porque me ha tocado encontrarme incluso con señoritas, mujeres, que dicen, mira, yo no tomo whisky, yo vine a esta actividad porque mi esposo es el que le gusta el whisky, por ejemplo. Terminan encantadas con el cóctel porque de verdad es muy, muy agradable en sabor. Por supuesto, siempre la mejor manera de tomar el whisky va a ser como te guste más. Exacto. ¿Sí? Sí, es cierto, en el año 1886, el señor William Grants, que fue nuestro fundador, comienza el proceso de construcción de la destilería con sus hijos. Y por eso nuestra empresa se llama William Grants e Hijos. Reúne a sus hijos y entre todos comienzan a construir la destilería literalmente con sus manos. Y vamos a encontrar entonces en las botellas que dice 1887, porque a partir de esa fecha comenzamos a producir líquidos. Lo primero que hicimos fue producir single malt y lo vendíamos a otras empresas. Y luego fue que nació Grants. Fue el primer producto que salió embotellado como tal. Es una frase familiar que tiene un significado bien interesante. Hace muchos años atrás, sobre todo cuando hablamos de guerras y épocas de guerra, lo común era que las personas salieran de los pueblos, sobre todo los hombres y más jóvenes que podían defender los pueblos o las ciudades, y quedaban en los territorios, quedaban mujeres embarazadas, niños, ancianos, y esto sucedió y cuando los hombres se retiraron, llegaron a invadirles como tal. Entonces la manera en cómo el pueblo logró salvarse, o ellos lograron salvarse, incluso en la misma familia, fue subiendo hacia las montañas, ¿sí? Entonces Stand Fast se convirtió en esa frase que hoy podríamos llamar como frase motivacional, ¿sí? Porque fue mucho de vamos a seguir adelante, manténganse firmes, manténganse fuertes, y de esa manera de hecho literalmente se salvaron, ¿no? Qué bien. ¿Qué nos preparaste aquí, Débora, con la magia de la edición? Aquí tienes nuestro Perfect Serve para Grants 12 años. Originalmente va en un vaso highball. Es Grants Triple Wood 12 años. Lleva lo que mencionábamos anteriormente, una cucharadita pequeña de miel, soda y vamos a colocar una media luna de naranja. ¿Qué encontramos aquí? Equilibrio de sabores, un cóctel de verdad muy refrescante. Así que bueno, este es uno de nuestros Perfect Serve, Grants and Soda. Espero que lo disfrutes, que de verdad es un cóctel bien, pero bien interesante. Sencillo de preparar, pero muy bueno. ¿Qué te parece? Sí. Sí, está rico. Qué bueno, que te guste. Sí, porque resalta los sabores que ya tenemos ahí. Es así. Que fue lo que ya habíamos probado aquí perfectamente. Es así. Mira, nuestro foco en este momento a nivel mundial están siendo nuestros dos productos,
Grants 12 años en particular, que es como la joya de la corona. Te iba a mencionar anteriormente que en el año 2019 ganamos como mejor whisky blended del mundo con Grants 12 años. Acá en Venezuela no es el caso, pero hay otros países del mundo en el que en este momento estamos haciendo Grants saborizados, pero Oh, sobre todo para hacer mezclas de cócteles, ok. para facilitar aún más todo lo que tiene que ver con la Ok. coctelería con whisky. Les vamos a dejar en la parte de abajo las redes sociales de Évora y por supuesto las redes Sí. sociales de Grants para que sigan la pista de lo que están haciendo y que se atrevan a probar y a mezclar este tipo Sí. de whisky que les va a encantar. De hecho, les recomiendo esta mezcla, este cóctel que hicimos hoy Muy que bueno. está fascinante. No le tengan miedo al triple wood. Son tres maderas definitivamente, pero no es un sabor amaderado desagradable. Todo lo contrario. Hemos logrado encontrar un equilibrio tan perfecto Ujú. que es un líquido que sobresale, pero de una manera muy positiva. Así que la invitación es a que los prueben si aún no lo han hecho, que en verdad es excelente. Bien.